Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la clase que está pautada para el día de hoy, que es el clima. Primero que todo, el clima es un tema muy extenso, así que lo vamos a dividir por varias clases. Por eso he colocado acá el número 1. El día de hoy tenemos como objetivo conocer su definición y los factores que intervienen en en el clima, ¿sí? Pero antes de comenzar la clase, yo quiero hacer una pregunta, a ver si es a mí el único que le ha pasado o a varios. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿no le ha pasado que cuando de repente estamos en un lugar, en la combi, en un autobús, o simplemente estamos caminando en la calle y escuchamos a alguien, o nosotros mismos lo hemos dicho, decir, oye, en la mañana hubo calor y ahorita es frío, el clima está loco? Lo hemos dicho, yo lo he dicho y he escuchado a varias personas que lo han dicho, pero por eso quiero que definamos y separemos los dos tipos de conceptos. A ver, no es lo mismo decir tiempo atmosférico que el clima. El tiempo atmosférico es las condiciones meteorológicas que cambian, pero por momentos, o sea, están cambiando continuamente. En cambio, el clima solamente cambia es por años, o sea, cada 6, 5 años está cambiando el clima en un determinado lugar. Por eso es lo mismo. Entonces, lo ideal o lo lógico sería decir, el tiempo atmosférico está loco, el tiempo atmosférico no sé qué le pasa, pero el clima no tiene nada que ver ahí. Ya sabiendo esto y teniendo claro los dos puntos diferentes, vamos a conocer la definición del clima. ¿Cómo lo definimos? Primero que todo, chicos, me he dado la tarea de colocar cada definición de una manera tan pequeña y tan concreta que nos podamos aprender sin hacer tanto o aprender tantas líneas. Entonces tenemos como el clima con las condiciones meteorológicas que caracterizan a algún lugar. Yo porque digo algún lugar y no digo de repente englobo todo. Yo no puedo decir de repente, no, el clima de todo el mundo, no. Yo puedo decirme por lugar, por ejemplo, es decir, si yo me quiero referir, de ejemplo, si agarramos a nuestro país, a Perú, como ejemplo, yo puedo decir el clima de Lima, el clima de Ica, el clima de así. ¿Sí? Si hablamos del país, podemos decir el clima de Perú, el clima de Colombia, el clima, sí. Pero no podemos decir el clima del planeta Tierra, ¿sí? Primero porque hay muy pocas información de los climas de los otros planetas, entonces no hay una simple comparación, y sin embargo el clima de todo el planeta es variante dependiendo del lugar, como lo dice acá. Ya teniendo su definición clara, si la entendieron, vamos a repetirla nuevamente. Se define como las condiciones meteorológicas que caracterizan algún lugar. Tenemos la definición. Empezamos con el primer factor que interviene en esta, la temperatura. Yo voy a hacer una pregunta. La temperatura, ¿yo como persona tengo temperatura? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Claro. Buena respuesta. La temperatura, sí tenemos temperatura. Todo ser vivo tiene temperatura, ¿sí? Nuestra temperatura como ser humano, aproximadamente ¿de cuánto? ¿No saben? Bueno, vamos a hacer. ¿Quién de ustedes ha tenido fiebre? Todos, la mayoría, mejor dicho, todos hemos tenido alguna vez, por lo menos alguna vez hemos tenido fiebre. Esta fiebre se conoce cuando ya nuestra temperatura ha variado hacia alta temperatura. ¿Qué pasa? Que nuestra temperatura normal tiene que ser de 36 a 37 grados. Me estoy saliendo un poco de geografía, estoy hablando un poco para hacerles sentir, para que podamos hacer la similitud, qué significa temperatura. El ser humano tenemos una temperatura mayormente de 36 a 37, es lo normal. Cuando nosotros sobrepasamos esa temperatura se le conoce como fiebre, o cosa que le ha dado a la mayoría de las personas, sino que a todos. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo no está apto para aguantar temperaturas muy altas ni muy bajas. Cuando nos dan muy altas empezamos con la fiebre, y si no la podemos tratar a tiempo empiezan con las convulsiones. Ya que ya más o menos tenemos claro que utiliza tu mamá o los doctores o las enfermeras para medir la temperatura. El termómetro. ¿Sí saben qué es un termómetro, verdad? Sí. Bueno, yo por acá tengo un termómetro para enseñarle a ustedes. Este es un termómetro.
Si vemos, tiene la similitud, el parecido a una regla. ¿Por qué digo esto, profesor? Pero no se parece a una regla, no. Yo lo digo la similitud porque aquí al costado podemos ver que tienes una rayita y números. Solamente que en la regla son centímetros o milímetros y aquí es grados. En este caso son grados Celsius. Adentro tenemos una especie de líquido que cuando yo era niño juraba y perjuraba que era agua, pero no es agua, no es alcohol, no es aceite, es un líquido llamado mercurio. ¿Por qué utilizamos el mercurio? Porque este mercurio es quien nos va a permitir o quien puede medir con exactitud la temperatura de lo que deseamos medir. Obviamente este termómetro, para poder medir la temperatura de lugares, tiene que ser mucho más mayor para que dé mucha más precisión, ¿sí? Tenemos la temperatura, entonces vamos a definir la temperatura mediante este tema. Tenemos que la temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un determinado lugar. Se mide mediante termómetro. Este tiene habitualmente en grados Celsius. A ver, profesor, yo tengo entendido que el grado Celsius se mide con la simbología de grados centígrados. A ver, sí, correcto. Esto que está acá es grado Celsius. El grado más la primera inicial de la palabra Celsius. En Estados Unidos también tenemos un término, pero se utiliza más, o sea, también es el válido el grado Celsius, pero ya se utiliza más el grado Fahrenheit, que es el grado más una F, ¿verdad? Entonces ya tenemos la temperatura. Ahora ya hablamos del ser humano. Yo te voy a decir que la temperatura también se puede medir o se puede diferenciar lugares, ¿sí? Empecemos a ver. Si yo te dijera a ti que existe un lugar muy frío y un lugar muy cálido en la Tierra, ¿tú me creerías? Si me crees, voy a tomar el mayor ejemplo, o uno de los mayores ejemplos, que sería la Atlántida. ¿Por qué, profesor? Porque primero es uno de los lugares que se considera más fríos del planeta Tierra, y lo segundo es que lo vas a reconocer simplemente porque es un lugar que salió en una famosa película llamada El Titanic. ¿Quién no ha visto Titanic? Todos, ¿verdad? Bueno, yo voy a agarrar una línea de esa película, la voy a traer para acá. El protagonista, en una de las conversaciones que tuvo con su novia, él ha dicho de que tirarse, caer en el agua fría, es como sentir 20 cuchillos o 100 cuchillos apuñalándote y no dejándote respirar. Eso es correcto. Se ha dicho que es más o menos, es la sensación que puedes sentir, pero esa sensación se conoce como hipotermia. Entonces, el lugar más frío del planeta Tierra, uno de los lugares más fríos, es la Antártida. Profesor, ¿cuánto grado tiene la Antártida? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué grado? Porque la temperatura la estamos midiendo en grados Celsius. Entonces, la Antártida tiene una temperatura de menos 57 grados. Profe, yo no sé cómo es eso. Vamos a darte un ejemplo para que tú puedas hacer una comparación. Ojo, esto no lo vayas a hacer en casa porque es peligroso, pero vamos a alucinar, a pensar de que yo estoy metiendo mi cabeza en el refri, abro la parte más fría del congelador, del refrigerador, que será el congelador, meto mi cabeza y yo te aseguro que no puedo tardar más de 1 o 2 minutos por el frío que hace, porque me aturde, ¿cierto? Pero el refri tiene una temperatura de 0 grados, de menos 0 grados hasta menos 0 grados. Imagínate, multiplícalo 57 veces más, menos. O sea, bajarle 57 grados más es mucho más frío. Entonces no es posible la vida en la Antártida. Si nosotros hemos visto alguna película hecha en la Antártida o documentales, te digo, el actor no se dirige a la Antártida para hacer una película. Hay una película muy famosa que es de lobo, de un accidente que hubo, y los lobos fueron que rescataron. Bueno, exactamente no sé si es en la Antártida, pero sí sé que había un lugar muy frío. Bueno, te digo, para hacer esta película el doctor no se va a ir hasta allá, no va a pasar frío ni nada. Todo es computerizado, todo es con pantalla verde, ya eso lo sabemos. A la hora de hoy, todo el mundo sabemos que existen los efectos especiales.
Ahora, lo que sí te puedo decir de que los documentales que se hacen en lugares muy fríos sí existen, pero no son personas que van y están allá. Primero, las personas que muy poco se quedan tienen sus condiciones, sus carpas con calefacción adecuada para poder sobrevivir un poco tiempo ahí. Otras hacen de que dejan su grabadora en mano grabando y al poco tiempo van a retirar la cinta y así hacen su documental. No vayas a pensar que el camarógrafo o el director están ahí tratando, aguantando frío, todo. No, eso no es así. Por eso en la Antártida no se puede vivir. Tenemos el lugar también mucho más caliente. Vamos al otro extremo. Como ya conocemos el lugar frío, vamos hacia el segundo extremo, que es el lugar más caliente, es el Valle de la Muerte, ubicado en California, Estados Unidos. Hay un lugar mucho más caliente, pero estoy tomando este como ejemplo porque casualmente también tiene 57 grados, solamente que no es menos 57 grados, sino 57 grados, o sea, es sumamente caliente. Aquí en Perú, nosotros hemos vivido con una temperatura hasta 27, 26, 24 grados. Imagínate de 57 grados, súper fuerte. Profe, ¿yo puedo vivir en el Valle de la Muerte? Bueno, primero tendrías que pensarlo bien, porque si le pusieron ese nombre, Valle de la Muerte, no debe ser por lo bonito que es. Lo segundo es, no podemos vivir. Si en el lugar más frío no podemos sufrir de hipotermia, de escalofrío, de cualquier tipo de enfermedad, en el lugar mucho más caliente podemos sufrir de deshidratación. Recuerda que en todo nuestro cuerpo está compuesto más por agua que por cualquier otra cosa. Y si nos consumimos el agua y estamos llevando constantemente calor, nosotros nos deshidratamos y podemos morir. Este lugar es desértico, es imposible conseguir agua a millones de kilómetros, no podemos vivir. Tenemos el lugar más frío, tenemos el lugar más caliente. A ver, un lugar, profe, ¿y cuál sería uno de los lugares fríos que sí se podría vivir? Bueno, te nombro. Hay un lugar en Rusia donde la temperatura también es muy fuerte, muy frío, pero se puede vivir. Hay una anécdota que te quiero decir que si conoces, hay un trago de licor que es pero muy fuerte. A lo mejor tú, espero que no lo hayas probado todavía, pero los adultos sí lo han probado, es el vodka. El vodka allá en Rusia se bebe, pero se bebe como agua, porque es una bebida tan caliente que quema y para ellos es refrescante. No te estoy diciendo que todos los rusos son alcohólicos, no. Simplemente que ellos toman el vodka como si fuera nosotros estuviéramos tomando aquí una Inca-Cola o una Coca-Cola. Solamente es eso, ¿verdad? A ver, profesor, no estamos entendiendo mucho en la temperatura, son muchos factores, sí. Pero no te preocupes, esta clase la vamos a dividir en varias etapas, en varias clases vamos a terminar el clima. Segundo factor que vamos a ver el día de hoy se llama precipitación. Precipitación es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. Esta se puede ser de forma de agua, de nieve, de bruma y de rocío. A ver, ¿te acuerdas que hace rato vimos de que las condiciones meteorológicas caracterizan en un determinado lugar? Igual pasa acá, la precipitación se va a medir como en la temperatura podemos medir con el termómetro, en la precipitación también tenemos un instrumento para poder medir. Se llama los pluviómetros. Los pluviómetros no tengo exactamente ahorita el modelo para enseñártelo, pero haz de cuenta que es como un tubo de ensayo, un vaso de ensayo, que es como un recipiente que al igual tiene acá una reglita, unos números como la regla, solo que se va a medir en milímetros. Profesor, precipitación como nieve, no, sí. Te voy a decir que sí, porque todo lo que va a caer del cielo, de la atmósfera, contenido en agua. Recuerda que si el agua está muy fría, se convierte en hielo. ¿Sí o no? Sí. El agua, cuando hay mucho calor y hay agua, empieza lo que es el rocío. No cae como gota de agua completa, como la lluvia, pero sí sientes esa humedad. La bruma, que es conocido también como neblina, también la hemos visto. Entonces, esa es precipitación.